A mí me han pedido poder explicar lo que son los manejos y complicaciones en los pacientes con hemofilia. Y aunque ustedes, bueno, hemos trabajado tanto todos estos años para que esta enfermedad, que está considerada dentro de las de alto costo, de enfermedades raras y huérfanas, mejore los tratamientos, y bueno, la Federación Mundial de Hemofilia reconoce realmente el trabajo arduo que estamos realizando los profesionales y en este caso el Ministerio de Salud para mejorar la calidad de atención de los pacientes. Sin embargo, ustedes van a ver todavía tenemos una brecha importante y vamos a ver que hay una serie de complicaciones que si es que los profesionales no han trabajado y no ven pacientes con hemofilia, pueden presumir otros diagnósticos, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un preámbulo en cuanto a las consideraciones generales, bueno, saben ustedes pues que la hemofilia es una enfermedad congénita, ligada es recesiva, ligada al cromosoma X, por tanto, la persona lo va a tener toda su vida y el contacto con los profesionales, está en mucho contacto con los médicos tratantes y con sus centros de tratamiento. Y principalmente, como también ya sabemos, las características clínicas de la hemofilia, como toda coagulopatía, son los sangrados, que incluso pueden ser espontáneos, pero más severos todavía si están asociados al trauma. Y lo importante y el zona target, diríamos, de las manifestaciones de sangrado, precisamente es el sistema musculoesquelético, y es el que va a conllevar, si no se lleva un tratamiento adecuado, pues la artropatía hemofílica crónica y con las discapacidades, ¿no? Entonces, estamos observando y vamos a ver que ese punto ha sido importante en el mundo para poder definir los tratamientos. O sea, la evolución de la hemofilia en el mundo, yo diría que es uno de los trastornos que ha cambiado notablemente y ha mejorado sustancialmente los tratamientos, es la que ha modificado muchísimo debido precisamente que se observa que el tratamiento que inicialmente, bueno, son los concentrados de factor, los estándares que aún lamentablemente en Perú se siguen tratando, a pesar de que ha mejorado, sí, la sobrevida y diríamos la calidad de vida de la persona, no ha cumplido la función en relación al daño articular que se está observando. O sea, el daño articular ha sido el que diríamos la principal zona de investigación y para poder definir los otros tratamientos. Entonces, vamos a ver las complicaciones que se van a determinar en base a esta hemorragia y lo más importante es el diagnóstico oportuno y ese es el gran problema. Nosotros en Perú solamente tenemos aproximadamente 32% de las personas con hemofilia identificadas. O sea, primero tenemos una gran población que está todavía en zonas muy alejadas del Perú que no acceden al diagnóstico primero y al tratamiento. Entonces, tenemos que salir nosotros de nuestro campo de hematología, ¿no? Y tenemos que trabajar estas enfermedades, no solamente estas, sino las que son enfermedades raras y huérfanas, apoyándonos con otras especialidades, principalmente los de primer nivel de atención, porque estas personas, los niños principalmente, ¿dónde van? En los puestos y centros de salud. Y de ahí, si tenemos un diagnóstico presuntivo dado por estos profesionales, pueden transferirlo a los centros de tratamiento. En segundo lugar, el tratamiento debe ser integral, no solamente es el factor o las otras terapias también que son sustitutivas, sino que va en conjunto a que tiene que haber un equipo multidisciplinario para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, también rápidamente vemos las manifestaciones clínicas de los sangrados que pueden ser graves, que pueden condicionar, comprometer la vida del paciente, que incluso llegan en malas condiciones, sobre todo si son hemorragias cerebrales que no han sido bien identificadas. A veces un paciente está una semana con cefalea y no le presta atención, la familia tampoco se preocupa y de repente un día no despierta y está en coma. Entonces, las manifestaciones de hemorragia, sobre todo las graves, son importantes identificar y eso también es importante trabajar con
los pacientes y las familias para que puedan identificar las clínicas, o sea, los signos y síntomas de alarma, porque estos sangrados pueden comprometer la vida y son importantes el diagnóstico rápido y derivar al paciente a los centros de tratamiento, y ese es otro aspecto importante, porque no todos los hospitales están con las experiencia del manejo de este tipo de pacientes. Y por la localización, y aquí vamos a ver que estas son fundamentales para las complicaciones que vamos a ver. La hemartrosis es la complicación, como ustedes ven, casi el 80% de los pacientes en algún momento de su vida o al año van a presentar los sangrados articulares en diferentes áreas, principalmente las articulaciones de mayor movimiento, como son las rodillas, los codos, los tobillos, ¿no? Y estas hemartrosis, al final, como vamos a ver, son los que van a condicionar las artropatías, la artropatía hemofílica, que son las complicaciones ya crónicas. El 10 a 20% compromiso, hematomas en músculos, en tejidos blandos, que va a depender principalmente asociado al trauma. Y aquí estoy yo siempre preocupada porque esto se asocia que los niños y los jóvenes tienen mucha, aquí el Perú y en Sudamérica se habla mucho del fútbol, y si quieren tanto el fútbol, entonces a pesar que es un desastre nuestro esto paramos perdiendo, pero los niños pues están les encanta el fútbol y se dan sus escapadas, sobre todo en el colegio, y llegan pues con hematomas y con traumas, y estas son las complicaciones generalmente por trauma. Y vamos a ver otros sangrados importantes, 5 a 10%, por ejemplo, vamos a hablar del hematoma del psoas, y menos del 5% el sistema nervioso central, que como les dije, es la complicación más temida que tenemos por el daño que puede comprometer la vida del paciente. Este es el de 300 pacientes que nosotros hemos evaluado en el transcurso de estos años, y ven pues igual lo que habla la casuística a nivel mundial, que la hemartrosis, el 44% de nuestros pacientes han presentado estos episodios. Hematomas son la segunda complicación común, y vamos a ver el sangrado de la cavidad oral, que es común, sobre todo en los niños, pero aquí la hemorragia intracerebral es un 7% mayor que lo que se habla en la literatura, y van a ver, esta es una complicación lamentablemente producto de un mal, o no hay un acceso al tratamiento y un diagnóstico inoportuno, demora en el tratamiento, que son los pseudotumores. Y bueno, y acá seguimos, las siguientes complicaciones son menores, pero el VIH, esto bueno, ha ido disminuyendo por los procesos de contaminación viral, porque ya nosotros no, y eso es realmente un avance, ya no utilizamos la hemoterapia, lo que al inicio pues nosotros empezamos con el plasma fresco y los crioprecipitados, y es raro, y es salvo en algunas regiones donde no haya el disponibilidad de factor, pero es rarísimo. Entonces ya las complicaciones productos de la transfusión han disminuido notablemente. Entonces, hablando rápidamente con la hemartrosis, es la manifestación más común y dolorosa. Predominantemente el foco principalmente son las rodillas, o sea, como les dije, son las articulaciones de mayor movimiento, y pueden llevar a la invalidez. Vamos a ver, esa es lamentablemente la complicación que hay posteriormente crónica. ¿Me pueden? Ya. Ok. Tenemos acá como para poder observar los trastornos, la articulación normal, como ven, las dos cabezas de la articulación, y alrededor pues la sinovia y el espacio articular bien definido, ¿no? Entonces, en el sangrado articular, pues que estos son crónicos constantemente, lo que hace primero es aumenta el espacio articular, comienza a distenderse, y por lo tanto la sinovia también, la cápsula, y causa dolor. Y este sangrado constante va a ocasionar que la sinovia se engruese, y vamos a ver las diferentes fases de este daño articular, la sinovitis crónica, y de ahí pues la secuela a nivel ya de el crecimiento óseo y toda la secuela que vamos a ver. Y aquí tenemos una articulación sangrante, este es un cuadro agudo
¿no? Que como ven se diferencia, pues se ve la diferencia con la aorta articulación, hay dolor, hay incluso flogosis, el paciente limita mucho la articulación, el dolor es intenso, si uno le dice cuánto es la intensidad puede ser 8 o 10, y le obliga a guardar el reposo, ¿no? Incluso a veces hace semiflexión de la articulación y por eso es que después es difícil que vuelva otra vez a alinearse esa parte de la articulación. Entonces, nosotros ya sabiendo que este sangrado es articular, lo primero que tenemos que hacer, pues por supuesto, primero, bueno, nosotros siempre le enseñamos las medidas de apoyo al paciente, que es el RICE, ¿no? Que son medidas que el paciente debe tener desde que está en su casa y presenta el episodio, ¿no? Que es el reposo, colocarse hielo, compresas de hielo en las zonas de sangrado, la compresión, que puede ser a través de una tablilla o un vendaje, o sea, tiene que inmovilizar la zona, y la elevación de la articulación. Y también se le dice que, como ya el paciente recibe la profilaxis, por tanto recibe su factor, se le enseña también que cuando hay un daño de este tipo, cuando hay un sangrado, porque a pesar de que pueda que esté recibiendo el factor, pueden sangrar, no es que recibiendo el factor ya está libre del sangrado, sino, y eso lo vamos a ver, dependiendo de la vida media también del factor, y yo creo que, y por eso es que ya hay varios tipos de factores disponibles, nosotros todavía usamos los concentrados plasmáticos estándares, y esto según las recomendaciones de la guía de la Federación Mundial de Hemofilia, hay que llevar el nivel del factor entre 40 y 60% y se lo da cada 12 horas, puede ser 2 a 3 días, en el caso del factor 9, la dosis se puede dar una vez al día, igual 2 a 3 días. El manejo del dolor mediante pues los analgésicos comunes, pero a veces hay que usar ya tipo opiáceos, esto también hay que tener mucho cuidado porque algunos pacientes pueden, con el transcurso de los años, hacerse ya adictos a estos medicamentos, y después de que pasa el evento agudo es fundamental para la recuperación de la función articular y para evitar la hipotrofia muscular, lo que no les gusta a los pacientes, la rehabilitación. Entonces, tratamos de tener un programa fuerte de rehabilitación, y eso también es importante porque nosotros que hemos visitado las diferentes regiones, todos tienen centros de rehabilitación grandes, tienen, como vamos a ver, la rehabilitación en un paciente en general no requiere instrumental muy costoso, son comunes, y sin embargo aquí es principalmente la guía de tener un rehabilitador que conozca, que sepa tratar hemofilia, y segundo, que la respuesta no va a ser inmediata, ¿no? Entonces el paciente tiene que tener la constancia para tener su programa de rehabilitación, y ese es el gran problema. Entonces al no tener esto, vamos a ver, y ustedes los que manejan hemofilia están viendo pues una articulación ya en semiflexión y la gran hipotrofia muscular, que eso también condiciona que constantemente persistan los sangrados, ¿no? La artrocentesis, esto también es importante, y esto también hay que ver, solamente lo hacemos cuando la hemartrosis es a tensión y muy dolorosa porque hay mucho volumen de sangre. Nosotros en nuestro hospital, cada vez que llegan los residentes de traumatología de primer año, estamos alertas porque los residentes siempre quieren punzar la articulación. Entonces, no hay traumatólogos, ¿no? Por acá. ¿No? Entonces, porque esto es importante, hay una articulación que si no se toca, de todas maneras es una articulación que está, diríamos, sin problema infeccioso. A veces el hacer la artrocentesis sin los cuidados necesarios pueden introducir algún germen y causarle ya secundariamente, y hemos tenido algunos casos de ya artritis séptica en una articulación que inicialmente fue pues una hemartrosis. Y cuando hay recurrencia de este sangrado, o sea, le doy en la terapia profiláctica y sin embargo persiste con los sangrados articulares, es importante el estudio de inhibidores para, o a veces, y ahora se está utilizando mucho la farmacocinética para determinar cuánto es el tiempo de vida media de ese factor. Y si no es adecuada, pues se incrementa dosis, o si es que se puede hacer, si no, siempre es importante, por lo menos 2 veces al año, realizar el estudio de inhibidores, ¿no? Porque eso es importante. Ustedes ven, este es nuestro servicio de rehabilitación.
tenemos y eso es importantísimo, también son los profesionales. A veces queremos implementar un programa, pero si no tenemos al jefe o al personal interesado, ellos mismos buscan sus capacitaciones y constantemente hacer actividades conjuntas, y como ven, solo requieren colchonetas, pelotas, estas vendas elásticas y el interés de realizar los ejercicios, ¿no? Nosotros en los días jueves, la doctora Artica, que es nuestra médico rehabilitador, hace las evaluaciones, ese es el día que lo dedica a hemofilia, y los sábados reúne a los pacientes para su programa de rehabilitación. Entonces, pero aún así, los pacientes hay mucha dificultad para que puedan asistir. Esta hemorragia intracerebral, por ejemplo, si se da en los niños, hemos tenido pequeños que lamentablemente han sangrado demasiado y hacen pues ya lesiones, y ya esto deja secuelas, pues tenemos niños que nacen sanitos, han hecho tanto sangrado y a los 3, 4 años ya discapacitados, ¿no? Entonces, este es lo que nosotros tememos siempre. Es uno de los sangrados más difíciles que, si ya se produce, es difícil porque puede llevar a secuelas. Entonces, aquí sí, la urgencia, y es preferible que lleguen al hospital lo más pronto posible, y hay que llevar al factor al 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que dosar el factor. O sea, claro que puedo hacer hay fórmulas para más o menos ver la dosis, pero siempre es importante, coloco la dosis y a partir de las 2 horas puedo hacer el dosaje para determinar a cuánto estoy llevándolo y si voy a elevar la dosis, si no he conseguido el nivel requerido. Igual, si es en hemofilia B, hasta el 80% como terapia inicial de 1 a 7 días, y luego puedo bajar 50% hasta 21 días. Y tengo que realizar tomografías o resonancia magnética para poder ver la evolución de estos sangrados, ¿no? Estos son los otros sangrados que pueden comprometer la vida: cuello y garganta. Justo hemos tenido un pequeño que le cayó una pelota jugando fútbol y se hizo un tremendo hematoma en la base de la lengua, ¿no? Y siempre, por eso nosotros insistimos en la familia que eviten estos deportes de contacto principalmente, ¿no? A pesar de que en el primer mundo, pues es que algunos, sobre todo la asociación de hemofilia, van y visitan, pues se van a los congresos y dicen, no, pero doctora, ya juegan fútbol y todo. Claro, pues jugarán con pelotas blandas, cuidándose. Acá no, pues acá son unos brutos jugando, ¿no? Entonces, yo no puedo, los chiquitos dicen, es hemofílico, dale nomás, ¿no? Entonces, no, es hemofílico, hay que tener cuidado. No, acá, yo los sábados en mi hospital, mis colegas juegan fútbol. Y ahí las doctoras estarán riéndose, pero mis colegas, los asistentes, ya pues mayores, de peso, juegan fútbol. El doctor Ruiz no está por acá, ya se retiró, también juega fútbol. Y ya de hecho que tienen esguinces, uno se fracturó, el tendón, pues son rebrutos de verdad jugando. Entonces, el fútbol para mí es el temor que tengo, porque los niños siempre suelen complicarse. Hemorragia gastrointestinal, no solemos verlo con frecuencia, lo vemos en algunos hemofílicos muy, muy nerviosos, muy tensos, y también aquellos que constantemente usan pues los antiinflamatorios. Y hemorragia renal, hemos tenido hace poco un paciente de Tarapoto, un señor de 70 años, hemofílico A severo, que ustedes saben, Tarapoto no hay centro de tratamiento, no recibe tratamiento y comienza a hacer hematuria. La hematuria, como ustedes saben, es una de las complicaciones más leves, es aparatosa porque el paciente comienza a orinar sangre, entonces se asusta, pero ya sabemos, reposan, bastante hidratación, unos cuantos días en su casa. Después de unos días, si se han hidratado bien y sigue la hematuria, le podemos dar algo de factor, pero este paciente no, venía con una hematuria franca, e incluso en Tarapoto hizo un problema de obstrucción urinaria, y mis colegas urólogos, ¿qué hicieron? Punzaron la vejiga, hicieron 3 punciones para tratar de sacar probablemente la orina, lo complicaron pues al paciente peor, y le ponen ácido tranexámico.
entonces lo taponaron. Llegó con insuficiencia renal aguda, con sangrando ya no solo de la hematuria, sino también del abdomen, en una calamidad llegó el paciente. Entonces, bueno, lo transferimos, nosotros le hemos comenzado a dar factor, buena cantidad, dosamos el factor y todo, y no paraba el sangrado. Le hicieron una talla vesical, seguía sangrando y sangrando. Le hicimos estudios inhibidores, negativo, y siempre le decía a los urólogos, pero doctores, esto no es común. Entren a evaluar la vejiga. No, que esto es la hemofilia. Pasó un mes que no querían entrar. Un día en un sábado, el paciente sangró profusamente y había un urólogo joven, ¿no? Dijo, ya, yo le entro. Entró, le dije, doctor, por favor, evalúa, y estaba lleno de coágulos, retiró todos los coágulos y encontró un tumor en la parte posterior de la vejiga. Y hace un sarcoma, para mala suerte, se ha operado, se sacó la vejiga, se ha hecho unas ureterostomías, y el paciente, bueno, salió de alta después de 3 meses que ha estado hospitalizado. No es común esta patología, pero como ven, sangrados que no son muy, o sea, que ya son llamativos, que salen de lo común, hay que reevaluar estos pacientes, ¿no? Bueno, acá ven los sangrados, esto es muy común en los niños, en el cambio de la dentadura, o se muerden los bebitos en la lengüita, es muy sangrante, a veces del frenillo, y a veces es la causa del diagnóstico, sobre todo si son pequeñitos, ¿no? Entonces aquí, ya ellos, los pacientes, los que ya conocemos, aparte del factor, saben que deben recibir ácido tranexámico, incluso les hacemos partirle una ampolla de ácido tranexámico en medio vaso de agua y que hagan lavados y para tratar de parar el sangrado, y eso a veces no requiere acudir al hospital. Y las complicaciones crónicas, que esto ya es después de bastante tiempo, de que ya tenemos pacientes, generalmente los adultos, y en los adultos lamentablemente han pasado toda la fase pues, de no tener factor disponible. En MINSA nosotros hemos empezado a recibir la profilaxis el 2012, recién, ¿no? Y bueno, hemos ido incrementando incluso las dosis basado en que ya están haciéndose compras grandes de factor, ¿no? Pero los pacientes previos, los que ya son pues los adultos, los que tienen 40 años, etcétera, estamos viendo ya estas complicaciones de todas maneras. Artropatía hemofílica crónica, las contracturas, producto de un síndrome compartimental, los pseudotumores e incluso las fracturas, ¿no? Bueno, como ustedes saben, esta es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Nosotros sí hemos tenido estos casos, ya no deberíamos tener, sin embargo, nos llegan pacientes de provincias, de zonas alejadas, que tienen estos trastornos todavía, y ven la hemartrosis, que empieza con los sangrados articulares, hacen la sinovitis crónica, que aquí ya es un manejo diferente, ¿no? Y esto hay que trabajar con primero hacer el diagnóstico, y para el diagnóstico necesitamos ya ayuda del diagnóstico, vamos a ver, ya posteriormente hace estos cuadros de artropatía, y como ven ya van a la minusvalía y a la discapacidad, ¿no? Entonces tratamos de, hay que evitar esto, ¿no? Entonces para valorar la artropatía hemofílica empezamos con las radiografías simples, ¿no? Pero estas no son sensibles a cambios precoces, valoran ya las artropatías crónicas ya instaladas, como hemos visto, cuando ya la articulación, el hueso está grande, cuando incluso puede haber quistes o ya hay disminución del espacio articular y donde ya hay anquilosis, por ejemplo, ¿no? No sirve para evaluar una articulación en forma precoz. El ultrasonido sí ha demostrado una gran utilidad, y eso sí recomiendo a los centros de tratamiento que establezcan el ultrasonido, porque es una manera temprana de poder diferenciar un sangrado articular de una sinovitis crónica. En mi centro, felizmente, lo empezó un reumatólogo que fue enviado a México a hacer su capacitación, y ahora la doctora Artica, con su personal, realizan ya el ultrasonido los días jueves, eso es rutina, hacen la evaluación articular mediante el HJHMS y el ultrasonido de todos los pacientes. Y en caso de sinovitis crónica, está colocando ya
bueno, lo que en un momento se habló de, ya hay que, no tenemos el radioisótopo en Perú, pero se puede utilizar la rifampicina, aunque tampoco la tenemos líquida, usamos la oxitetraciclina, y eso en toda la parte de América Latina. Venezuela fue quien empezó a valorar este tratamiento, se usa oxitetraciclina de origen veterinario, ¿no? Y ahí sí, pues, entre comillas, hay esas, algunos pueden decir no, y la ética y todo eso, ¿no? Y porque, claro, es veterinario y es barato, me cuesta 30 soles, 50 mililitros que se puede usar en varias articulaciones. Y en el caso de ya daño mayor, se puede usar el ácido hialurónico, que también nosotros ya estamos utilizando, hemos logrado que ingrese por el Seguro Integral de Salud, y la doctora Artica está teniendo muy buena experiencia en el uso de este producto, ¿no? Y la resonancia magnética sí es importante, valora la fase temprana de la artropatía, entonces sí me ayudaría a determinar si estoy llevando bien o no el tratamiento, sobre todo en los niños, cuando estoy ya estableciendo el tratamiento profiláctico. Entonces podría darle el tratamiento para valorar si es que ya tenemos sangrados pequeños y que requieran, pues, un tratamiento diferente, ¿no? Vean, este es un jovencito que viene del Cusco, dañado, miren, en silla de ruedas, con toda la parte de la secuela, totalmente, esta articulación totalmente. Por si acaso viene el Cusco, pero ha sido hace varios años, porque ya en Cusco hay un centro de tratamiento, el doctor Acurio está también teniendo ya el tratamiento ahí, ¿no? Pero eran una familia, son 3 hermanos que eran hemofílicos y que viven en zonas muy alejadas, y que en una congregación religiosa van médicos extranjeros a evaluarlos y detectaron esa familia y los trajeron a Lima. Este es lo típico de una ya artropatía hemofílica. Y ahí el daño, imagínense acá, ¿qué voy a hacer? Ya es todo, esta articulación ya se ha destruido, tendría que entrar ya reemplazo articular, ¿no? Este es un niño de 3 años que vivía en una zona alejada de Ancash, de Huaraz era más o menos, tenía que viajar un día para llegar a Huaraz. El niño sabían que era hemofílico A severo, no venía a Lima, y le muerde un perro. Entonces hace un tremendo hematoma. Entonces, hasta que llega, primero que no tenía tratamiento, y hasta que llegó a Huaraz, y de Huaraz lo transfirieron a Lima, este niño llegó con ya para hacer un compartimental, y traumatología le tuvo que hacer la fasciotomía. Y al hacerle la fasciotomía, pues ven, lesionó pues tendones y nervios, y hizo la mano en garra después, ¿no? Entonces, es otra complicación, lamentablemente. Entonces, en la artropatía, prevenir y un tratamiento adecuado, se recomienda la fisioterapia intensa para fortalecer y preservar la fuerza muscular y la funcionalidad, medidas no quirúrgicas, usar férulas, dispositivos de ayuda, moldes de yeso, dispositivos de tracción. Acá trabajamos también con traumatología, que tenemos ahí el equipo liderado por el doctor Braul, y si no responde a estas medidas no invasivas, ya hay que entrar pues a las quirúrgicas, incluso reemplazo articular. Los pseudotumores, aquí es una patología muy difícil de manejar porque ya indica destrucción de alguna área, y puede ser de 2 zonas. Es un hematoma muscular que lamentablemente no ha sido diagnosticada a tiempo y que no ha habido tratamiento. Entonces el hematoma se convierte como si fuera un tumor y comprime el hueso y lo destruye, o puede ser intramedular, igual hacen un sangrado dentro y por querer salir comienza a destruir el hueso, o puede haber también de órganos, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos. Este niño vino de Cajamarca, hace muchos años, venía de Jaén, 15 años, no sabía, era analfabeto, sus padres lo dejaron en casa, no lo llevaban no iba al colegio, y miren en qué estado llegó. El niñito hizo, en una Navidad
a su vecino le regalan una bicicleta y él se subió a la bicicleta y se cae y se golpea el tobillo. Entonces hace un tremendo hematoma y la radiografía pues mostraba que ya estaba todo esto destruido. Tuvimos que amputarlo, ya no nos quedó otra cosa, ¿no? Este es un pseudo, igualito, miren, un pseudo tumor tremendo del dedo y cómo lo ha destruido. Y entonces algunos pacientes que se vienen en las provincias no vienen directamente a nuestros hospitales, sino los envían al INEM, pensando que es un cáncer. Y hemos tenido casos en que el INEM todavía los ha operado, porque, y eso ya me enteré, que no hacen el perfil completo, hacen TP, tiempo de protrombina, para una cirugía de rutina, ¿no? Entonces el TP, como saben, sale normal, y el TTP es el que nos ayuda por lo menos a presumir el diagnóstico. Entonces, masas que destruyen el hueso, la tomografía o la resonancia es la que nos va a ayudar, y el tratamiento aquí pues hay que trabajar con traumatología, ¿no? La terapia de reemplazo, nosotros les damos las condiciones a los colegas. Nosotros en cirugías usamos mucho la infusión continua, que a veces las literaturas no la establecen como un protocolo dado, pero nosotros sí, nos enseñaron los americanos a usarlo. Entonces ponemos la dosis total en un bolo y de ahí ya hemos preparado en cloruro de sodio, en 500 cc, esa misma dosis para 24 horas, ¿no? Entonces, bueno, nos va bastante bien con eso, en el caso de cirugías que entran los pacientes y los mantenemos así, ¿no? Bueno, este es el hematoma de psoas y aquí ven otra lesión destruyendo ya el hueso. Felizmente, este paciente debridaron toda esta parte del hematoma y colocaron hueso traído de México, que son ya huesos comerciales, y se le colocó al paciente y bueno, el hueso mismo creció, ¿no? Y este es el caso, uno de los casos más difíciles que hemos tenido, ¿no? Miren, este es un paciente de 50 años que es hemofílico, que le lima, pero no solía ir al hospital, y ya llega, miren, con este tipo de lesión, ¿no? Viene con una tremenda masa. Tenemos otro joven también igual en las mismas condiciones, pero ya ese otro paciente estamos decidiendo no operarlo porque este paciente fue operado, se le sacó toda esta gran masa y prácticamente ya no pudo caminar porque esta masa le permitía, o sea, actuaba como si fuera la pelvis, ¿no? Y ese paciente pasó ya a silla de ruedas y se ha fistulizado, entonces sale constantemente pequeñas gotas de sangre por ahí, ¿no? Entonces ya el otro paciente hemos decidido esperar a definir qué es lo que se va a hacer frente a la mala experiencia que se ha tenido. Este es un pseudotumor, ¿no? Y bueno, un poco para terminar, complicaciones debidas al tratamiento, cuando había el uso de la hemoterapia, las transfusiones, infecciones relacionadas a las transfusiones, y bueno, lo que actualmente ya estamos comenzando a tener, que son los inhibidores. Entonces, bueno, en los años 80, cuando surgió, bueno, el VIH, la población más impactada y comprometida por esta enfermedad, precisamente fueron los hemofílicos en el mundo. Una buena población se infectaron no solamente VIH, sino principalmente hepatitis C. Y eso fue causal de muchas demandas a las casas, las matrices que producían factores, y entonces no se sabía que el producto ya que es en polvo liofilizado, al ser infundido, y como no había el proceso de inactivación viral, causaba pues la infección, ¿no? Muchos se contagiaron, Perú muy pocos, porque en los años 80 no había factor en Perú, ¿no? O sea que salvo algunos pacientes que recibieron donaciones de factor había una fábrica de procesamiento en el Brasil, y que esa fábrica al final cerró, porque precisamente se contagiaron muchos pacientes de Brasil. Entonces nosotros nos participamos en este estudio que es el EpiBlot. La OPS hizo un estudio para ver el grado de contaminación en pacientes politrafundidos. Participamos hospitales de salud, el Rebagliati, el Almenara,
un hospital de Cusco, y 2 de mayo, el único de Minsa, precisamente porque nosotros éramos centro de tratamiento de hemofilia. En 81 pacientes hemofílicos, observen, más de la mitad de pacientes tenían un marcador para hepatitis C. Y ese es el problema de la sangre no es de buena calidad en Perú. Ha mejorado, sí, pero la hepatitis C es el problema, más que el VIH. El core, el 45%, 6.2% tenían antígeno de superficie, y la población de VIH, 4.9%, y HTLV1 y 2.5%. O sea, hepatitis C ha sido el problema. Y hemos tenido ya pacientes que han entrado a la fase ya crónica de la enfermedad. Tengo un paciente de 55 años que ha hecho hepatitis C con carga viral alta, empezó tratamiento antirretroviral, pero ha hecho un hepatocarcinoma. Y hemos coordinado con el INEM, apoyamos en el tratamiento y lo han embolizado, ¿no? Entonces el paciente está estable, pero con cuidados, ¿no? Entonces ese es el problema de la hepatitis C, que a la larga la que causa las complicaciones. Y los inhibidores, bueno, estamos ya teniendo, son aloanticuerpos IgG contra el factor de coagulación que se infunde. Según lo que nosotros hemos hecho la evaluación de los 20 centros que entraron en el proyecto Hemofilia Perú 1, tenemos poca población, entre comillas, de inhibidores. Pero lo que pasa, no sabemos si es porque usamos plasmático, porque siempre se describe que el recombinante causaba mayor probabilidad de que se presenten inhibidores en los pacientes, o es porque no lo detectamos, porque el estudio de inhibidores no se realiza con frecuencia en nuestros centros. Entonces tendremos que valorar ahora en la nueva fase que estamos por empezar el proyecto, en la fase 2, que vamos a volver a hacer la evaluación de los centros y determinar cuál es la verdad, ¿no? Sin embargo, ya nosotros, nuestro centro, estamos observando el incremento ya porque ya estamos haciendo esta prueba de rutina, ¿no? Y bueno, ya saben ustedes que si el inhibidor es positivo, cuantifico, más de 0.6 son los de alta prevalencia o alta intensidad, y para factor 9 es de 0.3 o más. Y se debe sospechar la presencia de inhibidores en pacientes con hemofilia que no responden clínicamente a la terapia de reemplazo con concentrar el factor, sobre todo en aquellos pacientes que iban bien en el tratamiento y que después, o que tienen complicaciones ya más severas, hemorragias no usuales que las que tenía anteriormente. Y en las indicaciones para las proinhibidores, después de una exposición intensa al factor, de 5 días o más, por eso es que la profilaxis protege contra la presencia de inhibidores. En cambio, el dar a demanda, que eso es lo que nosotros al inicio empezamos, porque no había gran cantidad de factor, cuando sangra se le da el factor, la exposición a grandes cantidades es un condicionante, aparte de la que se describe la parte genética, la preexposición. Hemorragias recurrentes o hemorragias en articulaciones blanco a pesar de una terapia de reemplazo con concentrado de factor adecuado, cuando la recuperación del factor o la vida media sean menores a los esperados después de la terapia de reemplazo. Por eso es importante, doy la dosis y doso posteriormente el factor para valorar a cuánto ha sido elevado ese porcentaje del factor, y cuando hay una respuesta posoperatoria subóptima a la terapia de reemplazo con concentrados de factor. Y bueno, la terapia aquí para nosotros Minsa es un problema, porque ya estoy terminando siempre. Aquí ven los factores recombinantes, que es factor 7, concentrado complejo protomínico activado, no está en petitorio nacional. Por más que hemos intentado, a veces el DIGEMID, el INS pone muchas normativas, pero a la larga parece que no entienden, son gestores y no ven la parte clínica y la evolución de los pacientes. Entonces, para nosotros es muy difícil cuando tenemos estos pacientes complicados, porque tenemos que estar buscando donaciones, comprando muy pocas cantidades, porque no podemos pasarnos de las 8 ITs. Y aquí algo que también me llamó mucho la atención es el uso de la tromboelastometría o tromboelastografía, que se está usando, o lo que llamamos generación de la trombina, para el monitoreo
de estos inhibidores. Y en general están saliendo mucha bibliografía en relación a la importancia de este método en la hemofilia. Entonces, yo creo que ese es una prueba que nos va a ayudar en un futuro. Ojalá podamos tener más centros que podamos tener esta tecnología. Y por último, bueno, la hemofilia decimos que es de varones, pero en este último año, en el Día Mundial de la Hemofilia, la Federación Mundial de Hemofilia comienza a tener el foco en mujeres y niñas que también sufren hemorragias. No solamente estamos hablando principalmente del factor von Willebrand, o sea, enfermedad de von Willebrand, pero también ya tenemos portadoras que si tienen menos de 40% del dosaje de factor 8 o 9 son catalogadas ya como hemofílicas y también con la finalidad de poder establecer si van a requerir o no el tratamiento. Bueno, gracias y bueno, este es mi equipo del 2 de mayo. Gracias.